Hoy vamos a hablar de startups y de innovación, porque nuestro país lo requiere y no nada más lo requiere, sino que lo ve ya de manera apremiante. Es la manera en la que próximamente tendremos que estar buscando formas de crecimiento a nivel económico y vamos a ver cómo esto se va desarrollando. La que sigue, por favor. Este es el currículum de su servidora, pero bueno, no lo vamos a saltar porque quiero presentarles a quienes nos acompañan. Él es Santiago Zavala, tiene un blog muy interesante, se llama Defectuoso, y naturalmente tiene una gran experiencia. Nos van a hablar un poco de Mexican VC y todo lo que estos retos han traído para México y para ustedes, ¿no? Ahí igualmente está su currículum. ¿El sigue? Él es Víctor Reyes, es training facilitador de Innovation Games Company y es miembro del Consejo de Administración de Anoris Aquafarma. Y bueno, tiene más de 20 años en cuestiones de innovación, startups y tecnología. Entonces les voy a pedir que no se queden con ninguna pregunta. ¿El que sigue? Y él es Martín Aceves. Para mí es un honor presentarlo. Si hay alguien en la industria, en internet, que tiene una amplia experiencia en publicidad como agencia, como medio, pero también como cliente, es él, y estoy segura de que nos va a dar gran luz en este camino. Pero la que sigue, por favor. ¿Cómo está o dónde inicia la innovación? Siempre hay una gran idea, hay un formato de innovación y entonces parece que se emprende un negocio. Pero a nivel de innovación tenemos otros retos y quiero compartirles algunas cifras. Por ejemplo, la OCDE nos dice o nos recomienda que en los países invirtamos el 2% del PIB y resulta que en nuestro país, para países desarrollados, y en México estamos invirtiendo el 0.5%. Países como Suecia tiene el 3.8% y Estados Unidos tiene el 2.7% de inversión en innovación, ¿no? Entonces, tenemos ahí un reto muy interesante. La que sigue. Obviamente hay planes nacionales de innovación en donde se dice que es para nuestro país una prioridad fundamental empezar a innovar y obviamente a partir del, no alcanzo a leer, de Finova, el Fondo Sectorial de Innovación, pues se tiene planeado invertir. Ok, gracias. Se considera invertir en nuestro país 263 millones a partir de este fondo, 500 millones más también se espera incrementar para este año y a través de Venture 1 va a haber una inversión de 850 millones y la cifra se ve muy interesante, pero ahorita los expertos nos van a decir esto es suficiente, no, en dónde estamos parados y sobre todo, qué es lo más importante, hacia dónde vamos. Si quieren, iniciamos con sus presentaciones. Hola, ¿cómo están? Como comentaban, mi nombre es Santiago Zavala. Nos dejen regreso al principio. Les quiero platicar un poquito de mi concepto de startup y un poquito de por qué es interesante. Yo llevo 10 años emprendiendo un poco más en cuestiones de internet, algunos con empresas, otras definitivamente con startups, otro por gusto, simplemente porque estoy haciendo algo en un fin de semana y me parece interesante poner un producto en línea. Pero creo que es importante que tratemos un poquito antes de tener una charla respecto a startups, de por qué uno quisiera hacer una startup, ¿no? Y entonces yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que en el fondo tal vez no es la cosa más importante en nuestra vida, pero pues queremos tener dinero, queremos ser ricos. Y con eso no digo solamente de dinero, digo realmente creo que todos nosotros queremos generar una cantidad suficiente de recursos, la cual nos permita tener todo lo que necesitamos y algunas de las cosas que queremos. Y eso usualmente lo hacemos a través de trabajar. Entonces entramos en este proceso donde intercambiamos nuestras habilidades y nuestro conocimiento y un poco de tiempo por dinero y con ese dinero compramos las cosas que necesitamos y las cosas que queremos. Eso usualmente lo hacemos dentro de una empresa. Vamos, conseguimos un trabajo. Entonces, bueno, vamos a suponer por un segundo que una empresa es un barco y todas las personas que están dentro de la empresa tienen remos. Entonces, obviamente va a haber gente que va a poder remar con un poco más de fuerza y va a haber gente que va a remar con un poco menos de fuerza.
Si tuviéramos una empresa con 1000 personas sería un barco muy grande. ¿Y a qué velocidad se va a mover ese barco? Bueno, pues se va a mover a la velocidad del promedio de cómo pueden remar todos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un pequeño experimento y tomamos 10 personas al azar de esa empresa para que se suban a un barco más pequeño y se pongan a remar? Originalmente, como es un promedio, pues esperamos tener gente que rema un poco menos fuerte y gente que rema muy fuerte, pero al final vamos a tener el mismo promedio. Vamos a tener una distribución y vamos a acabar yendo más o menos a la misma velocidad que iba el barco original. Sin embargo, conforme pase un poco de tiempo, vamos a poder ver que cuando alguien deja de remar, los otros le van a decir, oye, no dejes de remar, ¿no? Y constantemente se van a estar motivando, y entonces la motivación va a ser que con esa misma distribución van a poder ir más rápido. Pero ahora, si tomamos a los mejores 10 en vez de tomar a 10 al azar, instantáneamente el promedio va a estar mucho más a la derecha y el barco va a ir mucho más rápido. Y con un poco de tiempo y esa motivación que les comentaba, van a acabar yendo bastante más rápido. Entonces, pues eso me lleva a preguntarles si ustedes se atreverían a ir y decirle a su jefe, oye, durante la próxima quincena voy a trabajar 10 veces más fuerte. Y yo te aviso porque yo espero que me mandes un cheque 10 veces más grande, ¿no? Suena lógico, ¿no? Finalmente la empresa va a generar valor y ese valor se va a convertir en dinero y ese dinero se reparte entre las personas que están generando ese valor. Entonces, si tú vas a trabajar 10 veces más fuerte, tú esperarías recibir un cheque 10 veces más grande. Sin embargo, eso no pasa, no a nadie de nosotros lo haríamos. Entonces, bueno, si pensamos que en el Silicon Valley el salario promedio de un programador es como de $80,000 al año y este programador dijera, ¿sabes qué? Ya voy a trabajar tiempo completo, pero tiempo completo, voy a dejar todo lo demás, así desde que me despierte hasta que me duerma, voy a trabajar, entonces tal vez va a ser 2 veces más productivo. Se va a enfocar 100% en lo que está haciendo, entonces tal vez va a poder lograr 3 veces más. No va a tener un jefe y no va a tener ningún tipo de burocracia dentro de su organización, y entonces eso lo va a hacer 2 veces más eficiente. Y como él ya de por sí es más inteligente que lo que su descripción de trabajo y la esperanza que tiene una empresa tradicional de él, pues entonces también podemos imaginar un multiplicador de 3x. Estos números los propone Paul Graham y incluso cuando los propone dice, no quiero discutir de qué tan exactos son estos números. Quiero que estemos de acuerdo que si trabajamos con estas cosas, vamos a ser más eficientes, ¿no? Y propone estos números nada más para poder decir, bueno, el salario merecido de alguien que trabajara de esta manera no es de $80,000, es de $3 millones al año. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo podemos hacerle esa pregunta a nuestro jefe, ¿no? Pero podemos estar de acuerdo que equipos pequeños que tengan motivación van a trabajar bastante bien. Ahora hablemos de la parte de desarrollo de tecnología. Nosotros podemos tener un negocio que genere valor sin generar tecnología. Entonces, si tenemos un restaurante y todas las mañanas cocinamos desayunos para algunas cuantas personas, obviamente estamos generando valor. El valor es el desayuno y lo cambiamos por dinero. O podemos generar tecnología al proceso de generar valor. Y entonces la gran diferencia es que un desayuno solamente lo puede consumir una persona. Pero si ustedes van y desarrollan Gmail, pues realmente el mismo Gmail puede ser consumido por millones de personas. Entonces esa es la diferencia entre crear valor con tecnología o sin tecnología. Y la gran diferencia está en esta gráfica. Cuando tú tienes costos operativos y el producto solo lo puede consumir una sola persona, entonces tienes el costo referente a los clientes, crece de manera lineal. Entonces tú puedes seguir aventando gente y sí, puedes hacer un negocio exitoso y rentable y no está nada mal, pero siempre va a ser lineal. Pero cuando le metes tecnología tienes un costo un poquito más grande en la entrada, cuando no tienes clientes, no tienes un producto, estás creándolo, pero después de eso empiezas a poder crecer exponencial y la relación entre lo que te cuesta y los clientes que estás haciendo felices no es lineal. Entonces, bueno, generar tecnología permite que podamos hacer feliz a todo un mercado con un solo producto, en vez de estar tratando de generar un producto por cliente. Y entonces, ahora sí ya podemos hacer esa pregunta, pero en vez de hacérsela a nuestro jefe, se la vamos a hacer al mercado. Oye, mercado, tú, gente que utiliza Gmail, gente que utiliza Dropbox, gente que utiliza cualquier tecnología, si genero más valor, me puedes pagar 10, 100 o 1000 veces más de lo que pagabas antes, y el mercado puede responder con su dinero. Pero si logras que responda positivamente, es una pregunta que se puede hacer constantemente con una startup. Los startups en internet obviamente han podido crecer de una manera muy interesante, con la evolución del internet pasando de ser más que nada texto a tener multimedia, a poder tener monetización, a poder tener la parte social y la parte de aplicaciones. Y las buenas noticias es que cada vez que se agregan uno de estos términos al internet y más usuarios, pues es cada vez más explosivo. Tú puedes poner Gmail y si lo lanzas hoy y es un producto que realmente es mejor que Gmail y resuelve el problema, vas a poder crecer mucho más rápido que Gmail, ¿no?
o que cualquier otro startup. Y la otra muy buena noticia es que cada vez es más barato. Gracias a los canales de distribución como el App Store y como el Android Market, Play Market, y todo este tipo de cosas, es mucho más fácil tener canales de distribución, es mucho más fácil monetizarlo. Gracias a librerías y frameworks que nos permiten construir rápidamente, es más barato hacerlo. Gracias a diferentes metodologías y formas de pensar, es más fácil validarlo. Y finalmente podemos correr muchas cosas en la nube, ya no necesitamos ir y comprar un data center, podemos crecer lentamente y no hay ningún problema, ¿no? Y lo otro es que no importa dónde estés. O sea, antes era relativamente importante estar en un lugar donde estaba pasando todo esto. Ahora tú puedes arrancar una startup desde cualquier lado del mundo y a nadie le importa dónde estás. Lo que importa es el producto que estás entregando a través de estos canales de distribución. Entonces, con todo eso se generan ecosistemas en muchos lugares del mundo, entre ellos casi todas las ciudades en México, si no es que todas. Y ese ecosistema está tratando de generar como un patrón en el cual la gente puede empezar en el mundo de los startups y terminar teniendo un startup exitoso. Y eso, bueno, es tener un punto de entrada al emprendimiento, es tener lugares donde podemos mejorar nuestras habilidades y nuestra red de contactos, tener un prototipo, después con ese prototipo poder llegar a una validación con el producto y el mercado, es decir, que el producto satisface las necesidades del mercado y el mercado requiere un producto que satisfaga esas necesidades, y de ahí en adelante pues hay inversiones de crecimiento, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que en México todo esto está pasando. Como un primer punto de entrada está el Startup Weekend, que es un evento que en un fin de semana haces una startup con la intención de aprender. Se ha hecho 15 veces en los últimos 12 meses en México, en 11 ciudades diferentes. Ya ha habido más de 1000 asistentes que han vivido esta experiencia. Para mejorar nuestras habilidades y hacer cosas de networking hay muchas cosas diferentes, pero hay hackathons como el Super Happy Dev House, Ciudad Móvil, Actualízate y otros tantos, y yo calculo que han tenido más de 2500 asistentes en los últimos 12 meses. Igualmente, alrededor de cada una de las tecnologías se están generando comunidades, como la comunidad de Ruby, la comunidad de iOS, etcétera, y yo siento que hay más de 100 comunidades que se están reuniendo constantemente. Igualmente, como mencionaban, yo he estado trabajando en crear Mexican VC, llevamos una generación de 7 empresas, y por otro lado Guaira, que también se dedica a hacer un fondo de descubrimiento de startups, llevan ellos 10 empresas y ayer aceptaron a sus siguientes 10. Y bueno, finalmente estamos empezando a poder tener startups que todos conocemos, algunos de una oleada anterior como Medio Tiempo, que creo que todos ustedes los conocen, otros tantos como Yogo, Meovia, Fontacto, Fantastic y muchos otros que vienen creciendo en diferentes mercados y que están aprendiendo mucho del mercado, y hay cientos más. Entonces realmente me atrevo a proponer que el tema debería ser que México es el nuevo emerging market para startups, ¿no? Y pues platiquemos. En lo que cambiamos de presentación, la idea es naturalmente presentarles qué es una startup, ellos que son expertos, cómo lo conceptualizan y cuál ha sido su experiencia, sobre todo porque, como acabas de cerrar muy bien, somos el nuevo lugar en donde las startups están creciendo y están teniendo futuro. Acá tengo esto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y me parece excelente la introducción que ha hecho Santiago, porque precisamente una de las finalidades que tengo yo, de los propósitos de mi charla, es poderlos invitar a que le entren a todas estas cosas que ha dicho Santiago. Me gustaría empezar por preguntarles quiénes de aquí, de los que están presentes, son emprendedores. ¿Ok? Perfecto. ¿Y a quiénes les gustaría ser emprendedores? Ahora, de los que les gustaría, ¿quiénes están dispuestos a dejar todo por emprender? Eso ya estaba un poco más difícil, ¿verdad? Pero bueno, les voy a platicar un poquito. Creo que el tema de innovación ya lo tocó ahorita Lina al empezar. Solo me gustaría compartirles un poco la experiencia vivida por un servidor. Yo hasta hace poco más de 2 años fui el director de negocios de innovación del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y precisamente por todas las cosas que vivía allá adentro fue que decidí salirme y tratar de empujar todo desde aquí afuera, porque estoy convencido de que ustedes son los que realmente pueden hacer el cambio.
Uno, aunque esté adentro y con un buen puesto, difícilmente puede mover las cosas, pero las podemos mover mucho más fácil desde aquí afuera. Entonces deben de entender que como emprendedores, como empresas, el papel fundamental que tienen es ese, el de poder generar conocimiento, el poder generar negocios a través de ese conocimiento. Y tiene, ahorita que mencionaba Santiago, un tema de ecosistema, en donde también deben de entender dónde juega cada uno de ustedes. Anteriormente se había utilizado una visión que se llamaba de la triple hélice, que es lo que está aquí de este lado, ¿no? En el lado izquierdo, en donde era el gobierno, la empresa y las universidades por otro lado, ¿sí? Eso no es el ecosistema. Ese concepto ya dejó de ser vigente porque hoy en día hay muchos jugadores y muchos actores que tienen roles muy importantes dentro de ese ecosistema de emprendimiento. Sí siguen estando las empresas, sigue estando el gobierno, sigue estando el sector científico académico, pero hoy en día hay otros jugadores como son los fondos, como bien menciona, y Santiago es uno de los pioneros en ese tema de echar a andar un fondo para apoyar emprendimiento. Están los emprendedores mismos y están otros que yo llamo ahí habilitadores, ¿sí? Esos habilitadores que son pues todos los que completan el ciclo, ¿no? Llámese asesores en temas de propiedad intelectual, de PR, de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que forma el ecosistema y obviamente necesitamos articular ese ecosistema. Siempre en cualquiera de los diagnósticos que se han hecho sobre el sector o sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación en México, siempre los resultados eran los mismos. Es un sistema pequeño y poco articulado. A mí me encantaba una frase que mi ex jefe ahí en el CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks, decía: en México somos campeones en microesfuerzos macrodesintegrados. Y esa es la realidad, ¿sí? En donde todo el mundo arranca iniciativas por su lado, siempre por separado, siempre queremos colgarnos medallitas todos y nunca sumar. Entonces, lo importante para que se genere un ecosistema es la parte de sumar, que todos podamos tener un fin común en lo que se está haciendo. Y aquí trataré de construir un poco en el racional del por qué se necesita que haya startups, ¿sí? Hay una cadena que normalmente, si la ven de manera oficial, es hasta el tema de innovación, es la famosa cadena de educación, ciencia, tecnología. En años recientes le metieron innovación. Y yo desde que estaba en el CONACYT me aventé la puntada de meterle un último eslabón que no existía, que es el del emprendimiento, porque la innovación no es innovación si no llega al mercado a resolver una problemática en particular de alguien, a mejorar la calidad de vida de la población en general. Y esa innovación solo la vamos a poder llevar al mercado a través de los emprendedores, a través del emprendimiento. Por eso es que es muy importante esta cadena. Y sí, como mencionó Lina en cuanto a números al inicio, hay poco dinero, no es lo que mostró ahí, es un poco más, ¿sí? Ese fondo sectorial tiene esa cantidad, pero también tenemos el programa de estímulos a la innovación que tiene 2.500 millones de pesos y el Fondo de Innovación Tecnológica, Secretaría de Economía, CONACYT, que tiene otros 500. Entonces estamos hablando, en general podemos decir que hay 3.500 millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos para estas cosas, pero desgraciadamente no es suficiente. Si no es suficiente, la demanda es hasta 10 veces mayor que lo que hay de recursos. Ahora, lo importante también, y abonando un poco más al tema de por qué volvernos emprendedores, por qué generar esos startups, no sé si les haya tocado oír la discusión alguna vez entre qué es lo que falta, si dinero o buenas ideas. A ver, levante la mano aquí quien piense que lo que falta es dinero. Los que piensan que faltan buenos proyectos. En realidad es eso, ¿sí? Yo creo que ese paradigma ya se rompió, ¿sí? Ya sabemos que sí hay dinero, que sí hay mucho dinero, ¿sí? Porque independientemente de que el gobierno tenga que jugar un papel de subsidiar, ¿sí? De fomento para poder lograr que los desarrollos tecnológicos salgan del famoso Valle de la Muerte y puedan volverse algo comercial, también es cierto que hay muchísimos fondos privados que están aportando y que están apostando porque estas cosas se den. Pero
El tema, yo creo que ambos tienen razón, ¿sí? Tanto los que dicen que no hay dinero porque falta dinero y los que dicen que no hay proyectos. Y fíjense, yo distingo entre ideas y proyectos. Hay veces que tenemos una muy buena idea y pensamos que por eso nos va a financiar alguien para que la desarrollemos. Y hay una diferencia muy grande entre una buena idea y esa buena idea plantearla como un buen proyecto. Lo que los inversionistas están esperando es ver buenos proyectos que tengan una factibilidad técnica y comercial muy elevada para poder ser exitosos. Y con ideas simplemente no vamos a poder generar las cosas. Y por eso la función tan primordial de lo que nos presentaba Santiago hace un momento, los startups. Los startups son esas organizaciones temporales, no son empresas, ¿sí? Un startup es una organización temporal que busca un modelo de negocio escalable, repetible y rentable. Lo que también mencionaba Santiago hace rato, de que sea escalable. ¿Sí? Yo tengo que hacer cosas que la puedan usar mucha gente, ¿sí? A eso se refiere escalabilidad. Puede haber ideas muy buenas, pero que a la hora que hacemos la evaluación para volverlo comercial ya no es rentable, porque el tema de escalabilidad es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, que ustedes tengan esa motivación, ¿sí? De entrarle a este tipo de cosas para que se generen startups y esos startups sean los que puedan transformar las buenas ideas que hay en un proyecto que ya tenga pies y cabeza y que le sea atractivo a un inversionista. Entonces, de esa manera vamos a lograr hacer ese match, ¿no? Entre el dinero que hay, dedicarlo a cosas que sean potencialmente rentables. Y eso lo vamos a lograr a través de esas startups como se menciona, ¿no? A mí me gustaría presentar un poco el caso de una de las empresas que tenemos y que estamos echando a andar aquí en Guadalajara, que se llama Skyrocket Lab, que es una incubadora de base tecnológica, pero donde hemos tratado de atacar todo este tipo de cosas para solucionar el problema, ¿no? Buscamos que a través de la articulación de todos los actores relevantes del ecosistema, una sólida red de mentores y tener emprendimiento dirigido, podamos conectar al emprendedor con las necesidades del mercado y podamos generar startups con potencial global. Y aquí quisiera yo ver dos temas nada más, destacarlos, porque creo que son muy importantes, ¿no? No estamos peleados con la parte del emprendimiento libre, que yo le llamo, ¿sí? Si alguno de ustedes está en la noche echándose un baño y de repente se le prende un foquito y dice, con esto voy a cambiar el mundo, está bien, ¿sí? Se vale y tiene un proceso también con el cual llevarlo a cabo. Pero nosotros nos estamos enfocando en un emprendimiento dirigido, es decir, que la industria, que los sectores económicos nos digan qué es lo que requieren y nosotros estar generando startups dirigidos a resolver esas necesidades. De esta manera estamos enfocando más los esfuerzos y los recursos que siempre son limitados para ello, de manera tal que los startups que generemos vayan ya dirigidos a resolver una cierta necesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago esto? Pues por ese planteamiento, ¿no? Para ahorita que podamos discutir aquí arriba y después sus preguntas, vayan un poco a eso, a que reflexionen ustedes entre, bueno, ¿qué será más importante? El crear startups con una idea genial que se nos ocurra para hacer algo que cambie el mundo, o generar startups que vayan ya a resolver problemáticas en particular, ¿no? Y el otro tema es, hablábamos mucho del tema del modelo de negocio, ¿no? En donde, señores, yo no sé aquí si todavía alguien le tenga fe a un plan de negocio, pero que realmente un plan de negocio es lo peor que puede haber para un startup, ¿sí? Porque está con todas las incertidumbres del mundo, los programas de incubación, y perdonen si aquí hay alguien de incubadora y me la va a refrescar, pero los programas de incubación que se gastan 18 meses en hacer un plan de negocios no sirven absolutamente de nada, ¿sí? Un plan de negocios en una startup no les va a decir nada por todas las incertidumbres que hay, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que generar es un modelo de negocio, una simple hoja donde podamos ver qué propuesta de valor tenemos, a quién se la entregamos y cuánto nos deja de dinero, y cómo la generamos y cuánto nos cuesta generarlo. Con eso es más que suficiente para que ustedes puedan echar a andar un proyecto de este tipo y puedan generar un startup que sea realmente exitoso. Entonces, ya no le voy a entrar a esto, sería el modelo desde la etapa de ideación a la etapa de escalamiento. Más bien lo que me gustaría es que se queden con esa reflexión.
¿sí? Con esa reflexión de la importancia que tiene el generar startups, el generar emprendimientos, ¿sí? Porque son las únicas cosas que realmente van a hacer que cambie este país y donde estamos. Alguna experiencia que tuve también de las que fue que más me motivó a salirme del gobierno para entrar a apoyar todo esto en la parte privada, es cuando me tocaba ser representante de México en la OSD y en Naciones Unidas, y créanme, permítanme caricaturizar sin que se oiga grosero, pero nos imaginamos a los africanos todavía con su hueso en la cabeza y correteando al león, y a los vietnamitas con su sombrerito de paja comiendo arroz en el campo. Hace muchos años que ya nos dieron la vuelta, que no les llegamos ni a los talones, que tienen programas de emprendimiento exitosísimos, que tienen una estrategia tecnológica y de innovación como países, que sus líderes se reúnen muchas veces al año a revisar esas cosas. Entonces, señores, como es difícil que podamos cambiar desde arriba, los invito a que cambiemos desde abajo, con todos los que estamos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Para iniciar, ya ahorita que nos escuchó la gente y dice, sí, yo quiero hacer una startup, ¿por dónde empieza? O sea, tienes una gran idea y luego… Bueno, está súper fuerte. Desde mi punto de vista, el siguiente paso debería ser validar esa idea con el mercado. Hay ideas que se pueden validar platicando con gente y tratando de venderles el producto como si ya existiera. Y digo, mentir en esa manera con la intención de validar es bastante útil, o hacer un prototipo muy sencillo, el cual lo pueden llevar a aprender algo del mercado, ¿no? Yo sé que eso tiene como la connotación de que ya tienen la experiencia para hacer este tipo de productos, pero ese tipo de la manera de ganar esa experiencia es haciendo este tipo de productos. Entonces creo que el paso 1 es hacerlo. Y aquí toca un punto interesante sobre el cual me gustaría abordar un poquito más, en el tema de la validación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros diseñamos en nuestra cabeza el proyecto perfecto para solucionar tal problema y ni siquiera le vamos a preguntar a nadie en el mercado si existe ese problema o si lo entienden o si lo tienen como nosotros lo entendemos. Entonces, esa parte es uno de los principios fundamentales del proceso de la creación del startup, ¿no? El que podamos ir a validar con el mercado potencial, con los usuarios potenciales de nuestro producto, que realmente tienen la necesidad que nosotros estamos queriendo solucionar con lo que estamos creando, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental para poder arrancar de hacerlo de manera exitosa. Muchas veces inviertes muchos dineros, tiempo, esfuerzo en hacer algo que cuando llegas con el mercado pues no te lo compra porque no era lo que le interesaba, ¿no? Sí, yo creo que es exactamente la clave y creo que el gran reto para un país como nosotros, que tiene tanta curiosidad y tanta facilidad para tener imaginación y idear cosas, lo realmente significativo está en tener un proceso científico para que realmente la innovación se convierta en una acción de mercado que realmente pueda ser operable, y eso me parece que va mucho más allá de pues, tener una buena idea. Tener una buena idea a veces nos puede funcionar a nosotros, pero lo realmente más difícil de lograr es que encontremos y detectemos una oportunidad en el comportamiento de los usuarios, más allá de que nosotros lo pudiéramos ver útil para nosotros, y a partir de eso poder crear una dinámica que permita hacer que una idea simple con una sola cosa pueda después crecer y después agregarle pues mucho más elementos, porque generalmente cuando pensamos en una idea pensamos en algo que puede ser muy complejo y que haga muchas cosas a la vez. Queremos que ya sea social y que sean miles de cosas, pero al final tiene que resolver una sola cosa clara y sencilla, ¿no? Y esa parte a veces nos nubla y queremos hacer tantas cosas que cuando hacemos un prototipo o que estamos realmente de beta en beta, se nos olvida que realmente lo importante es satisfacer una acción y que realmente tiene que nacer de encontrar algo que en el propio behavior, en el comportamiento del usuario, específicamente en la parte digital, ya sea una app móvil o una app web accesible, tenga componentes realmente que se unan a que dé una solución práctica y directa para el usuario. Entonces creo que el reto real está ahí, que a partir de ahí, bueno, vienen otros montones de retos adicionales con respecto a temas de financiamiento, de manejo,
porque aprender a ser emprendedor o construir una empresa, aunque pareciera que es algo temporal y que no va realmente a permanecer, lo realmente importante es hacer que eso sea operable, es lo realmente complicado. A mí me gustaría tocar ese tema un poquito más en el lado de validación y ahorita brincamos a esos otros temas que comentas. En los últimos días tuve la suerte de estar conviviendo con varios equipos que estaban tratando de hacer cosas para restaurantes y venta de artesanías en línea, y fue raro porque fueron múltiples equipos que conocí en muy poco tiempo que estaban haciendo cosas alrededor de eso, y algo que me sorprendió mucho es que llevaban un rato trabajando varios de estos equipos en vender artesanías en línea y en generar ciertas herramientas para restaurantes, y nunca habían, y llevaban meses en generar la herramienta, conocer un poco de cómo contactas a los artesanos y otras cosas, pero nunca se les había ocurrido decir, bueno, ¿y cómo se vende una de estas cosas? ¿no? Entonces llevaban meses trabajando sin haber vendido una sola artesanía, y pues realmente no sabes los problemas que pueda tener, cómo convences a alguien de que compre una artesanía en internet, si realmente le importa ver una foto del producto único, etcétera. Y entonces lo que yo les decía es, ¿por qué no vas, compras 5 artesanías y las pones a vender, 2 en Mercado Libre, otra creas una landing page muy sencilla, otra la tratas de vender por Twitter y aprendes lo más posible, ¿no? Y en ese proceso terminaron aprendiendo más de lo que habían aprendido en 6 meses de tratar de desarrollar la plataforma tecnológica. Entonces, ese punto que dices de generar una acción, yo creo que sí, o sea, si nuestra meta es vender artesanías en línea, el paso número 1 es vender una artesanía en línea, y ya después te preocupas por 2, 5, y después vas viendo cómo escalarlo, ¿no? Y entonces entrar en este como ciclo de construir, medir, aprender lo más rápido posible, creo que es fundamental.